Vamos a comenzar a realizar esta linda bolsa y utilizaremos la aguja de 3 milímetros. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico tejeremos 6 puntos bajos. El hilo sobrante lo vamos a jalar para cerrar el anillo mágico y vamos a volver a cerrarlo en el último punto y tejeremos ahí un punto bajo. Esta será ya la segunda vuelta. Ahí podemos colocar el clip para no perdernos en cada vuelta. Comenzamos la segunda vuelta y esta vamos a realizar puros incrementos, o sea 2 puntos bajos en cada punto. En total vamos a tener 12 puntos bajos para esta vuelta. No se olviden de hacerle un nudito con el hilo del centro para que no se nos salga el tejido. Continuamos con la vuelta número 3. En esta haremos un punto bajo seguido de un incremento. Repetiremos este patrón hasta terminar la vuelta y en total vamos a tener 18 puntos bajos. Después haremos la vuelta número 4 y en esta tejeremos 2 puntos bajos seguidos de un incremento. Repetiremos este patrón hasta terminar la vuelta y al finalizar tendremos 24 puntos bajos. Seguimos tejiendo la vuelta número 5. En esta haremos 3 puntos bajos seguidos de un incremento. Repetiremos este patrón hasta terminar la vuelta y en total haremos 30 puntos bajos. Continuamos con la vuelta número 6. En esta vamos a tejer 4 puntos bajos seguidos de un incremento. Vamos a realizar este patrón hasta terminar la vuelta y en total vamos a tejer 36 puntos bajos. Vuelta número 7, en esta tejeremos 5 puntos bajos seguidos de un incremento. Continuaremos tejiendo de esta manera hasta terminar esta vuelta y en total vamos a tener 42 puntos bajos. Seguimos con la vuelta número 8 y vamos a tejer 6 puntos bajos con un incremento. Repetiremos hasta terminar la vuelta y en total vamos a tejer 48 puntos bajos. Haremos la vuelta número 9 únicamente tomando la cadena de atrás. Hacemos puntos bajos. En total para esta vuelta debemos tener 48 puntos bajos. En este primero colocamos el clip y continuamos haciendo los puntos bajos únicamente con la cadena de atrás. Vamos a realizar la vuelta número 10. En este primer punto comenzamos con un punto raso y después seguimos con 3 cadenas. Después continuaremos realizando 47 puntos altos, ya que el número 48 serán las 3 cadenas con las que empezamos a subir en esa vuelta. Al terminar unimos en las 3 cadenas que hicimos al principio. Seguimos en la vuelta 11 y vamos a cambiar al hilo de color que serán los corazones. Vamos a introducir y haremos
3 cadenas. Después tejemos 2 puntos altos nuevamente en ese mismo punto donde iniciamos. Y después contamos 3 espacios, insertamos la aguja debajo del punto y hacemos un punto raso ahí. Contamos 7 espacios y ahí en el séptimo vamos a insertar y haremos 3 puntos altos más. Volvemos a contar 3 espacios y tejemos un punto raso nuevamente. Después tejemos 2 cadenas. Y tejemos 3 puntos altos en esa misma cadena nuevamente. Y por último vamos a contar nuevamente 3 espacios y hacemos un punto raso. Y con esto ya formaremos lo que es el primer corazón, ya que lo que hicimos al inicio es la mitad de un corazón. En los 2 puntos en medio, ahí vamos a hacer, en el primero haremos 3 cadenas y en el siguiente haremos un punto alto. Después haremos 2 cadenas. Y el punto bajo en medio del corazón. Ahora 2 cadenas y vamos a continuar realizando el mismo patrón. En la parte de en medio haremos 2 puntos altos entre cada corazón. Seguiremos este patrón hasta terminar la vuelta. La vuelta siguiente, que sería la número 13, la vamos a iniciar en el punto que está justo en el medio del corazón. Y ahí vamos a realizar el mismo patrón con el que hicimos los demás corazones. Así vamos a llegar hasta la vuelta número 16 con el hilo blanco. Y después, ahí donde nos quedemos, vamos a comenzar la siguiente vuelta. Subimos 3 cadenas y después comenzamos a realizar puntos altos. Tejemos así hasta terminar la vuelta. Para la cinta de esta mini bolsita vamos a tomar los 2 hilos y le haremos un nudo. Después comenzaremos con cadenas. En total yo hice 85 cadenas, pero esto puede quedar a la decisión de ustedes.
Al terminar le hacemos un nudo y tenemos listo. Comenzamos a poner la cinta de esta manera, pero en cierto punto vamos a colocar el llaverito. Y listo, hemos terminado esta mini bolsita que puedes utilizarla para un recuerdito con dulces o para llevarla en tu mochila con tus earphones. Úsalo como tú quieras. No se olviden de darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.